Hoy en Córdoba Ahora hablamos de política en esta campaña electoral de cara a las elecciones nacionales que tenemos a la vuelta de la esquina, y tenemos hoy un invitado que conoce la política a distintos niveles y con unos sectores muy diferenciados y vividos en primera persona. Él es Javier Nart, es el eurodiputado de Ciudadanos. Bueno, Javier, estamos frente a un auge de populismo, quizá de extremos políticos que han segmentado el panorama político, pero ¿han venido bien o han venido mal? Hombre, no es positivo que exista un populismo que disgrega, que crispa a la sociedad. El populismo no es un populismo de derechas, es un populismo de izquierdas y de derechas. Podemos es la cruz de la cara, que es el otro partido innombrable, vamos a llamarle ya Vox. Bien, pero son exactamente lo mismo. Cuando tú estás en el Parlamento Europeo y ves lo que vota Le Pen, y miras al otro lado y ves lo que vota Podemos y te das cuenta que coinciden de una forma asombrosa en la radicalidad, en la oposición. Para el partido de extrema derecha, la patria reside en su santo ombligo, y por lo tanto todo lo que no sea su ombligo y su patria es los antipatriotas o los vendidos o los traidores o los, vamos a decir, los tibios, que como dice la Biblia, Dios expulsará a los tibios de su boca, los vomitará, según dice la Biblia. Bueno, estos son estos señores, son totalitarios de su idea de patria, y para mí la patria son mis compatriotas, que configuran la patria, pero es la conciudadanía. Los otros son el pueblo, aunque les vote muy poca gente y ahora les van a votar menos, el pueblo son ellos, y fuera del pueblo lo que hay todos son, pues, el antipueblo. Por lo tanto, estamos en lo mismo, la verdad es la mía, no hay otra verdad que la propia, la de los populistas, y de lo que se trata es de tirar de los sentimientos y aplastar los pensamientos. Hay una lógica en todo ello. La lógica reside en la tremenda crisis, no ya solo institucional ni moral, sino la crisis socioeconómica, que se resume en una frase que es la verdad. Tenemos la conciencia de que nuestros hijos vivirán peor que nosotros, cuando todos nosotros hemos vivido mejor que nuestros padres. Ha habido un progreso social con una distribución de la riqueza, con una mayor, dijéramos, integración, y en este momento el proceso tecnológico, que es una revolución mucho más fuerte que la revolución industrial del XIX, que significa la globalización, la robotización, la informatización, la inteligencia artificial, está creando una aristocracia cada vez más lejana de lo que son las capas medias de la sociedad, la clase media. La OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es una organización muy seria, acaba de publicar un libro que se refiere, un informe que define lo que es la destrucción de la clase media. Cuando destruyes la clase media, cuando la clase media está precarizada, cuando la clase media se enfrente al abismo de su propio futuro, de su propia inseguridad, hay una importante parte de esa clase media que busca seguridad, y la seguridad reside en los profetas, reside en los médicos brujos, reside en quien te garantiza la solución inmediata a tu problema de ahora inmediato. Y esta es la razón de Vox y la razón de Podemos. Javier, hemos dicho que has vivido y ves la política a distintos niveles, ¿no? ¿Dónde hay menos tolerancia y más tendencia al populismo? ¿A nivel local o, sin embargo, a nivel europeo ves otro tipo de tolerancia política y unas direcciones más segmentadas? Porque estamos a la vuelta de la esquina, hemos tenido unas elecciones regionales en Andalucía y en muchas ocasiones ha sorprendido el apoyo que han tenido ciertos partidos, vamos a llamarlo más radicalizados, en algunos sectores de la ciudad, como por ejemplo en Córdoba o también en las zonas rurales. Mira, el problema que tenemos socioeconómico, la revolución tecnológica es de tal magnitud que tiene que ser analizada de una forma seria para poder enfrentarse a ella de una manera seria. Y la manera seria no son los subsidios, no significa simplemente el distribuir el maná sobre el pueblo fiel, significa tener una respuesta estratégica, y la respuesta estratégica se llama educación. En España, en Andalucía, no hay ni oro, ni hay platino, ni hay petróleo, ni hay diamantes. Lo único que se tiene acá es cultura, una muy vieja cultura, y sesos. Pero claro, si movilizo las tripas y aplasto los sesos, las respuestas son siempre, tenemos que incrementar las ayudas sociales, que efectivamente hay que mantenerlas, pero la ayuda es una ayuda para salir del subdesarrollo, para salir del problema, no para mantener la dependencia
que es una manera que, manteniendo la dependencia, mantengo mi control sobre el voto. La razón por la que el califato socialista se ha mantenido durante 37 años ha sido porque los 100 y pico mil millones de euros que desde el año 86 han llegado a Andalucía en ayuda de la Unión Europea, 100 y pico mil millones de euros, que es una barbaridad, no han producido ninguna convergencia entre Andalucía y el resto de España o entre Andalucía y otras regiones de Europa. Cuando tú ves la diferencia que existía en el 86 con Rodríguez de la Borbolla y doña Susana, lo que ha dejado, te encuentras en la misma distancia entre el desarrollo español respecto al desarrollo andaluz, el desarrollo andaluz respecto al desarrollo europeo. Por lo tanto, lo que hemos tenido es una política de subvenciones, una política de dependencia y no una política de desarrollo, que es lo que tenía que haberse hecho. El problema con la política de desarrollo es que evitas la dependencia, y evitando la dependencia la gente tiene la capacidad de votar lo que le dé la gana, no de tener la certeza de que, o por lo menos la certeza que se le explica, como no nos vote a nosotros, los que vengan le van a dejar a usted sin subsidios. Y entonces, aunque tengas discrepancias, porque las tienes que tener respecto a esta dependencia continua, bueno, tienes la seguridad de que por lo menos te llega. Y con los otros ya veremos. Con los otros no pasa nada, porque la solidaridad se mantiene. ¿Podemos decir que la política del miedo ha funcionado en Andalucía durante muchos años? Mira, lo que ha funcionado en Andalucía es la política del cacicato. Los seres de Andalucía no son otra cosa que cacicato. La corrupción en Andalucía tiene la misma intensidad que la corrupción del lugar desde el que yo vengo, que es Cataluña. El número de imputados por corrupción en Cataluña, la Cataluña hipercorrupta del nacionalismo de Jordi Pujol y sus hijos presentes, porque son todos lo mismo, no han cambiado los nombres, pero sigue siendo lo mismo, tienen el mismo número de imputados Andalucía que Cataluña. O sea, es algo para realmente hacérselo mirar, que el supuesto progresismo socialista desarrolle el mismo índice de corrupción por metro cuadrado que la hipercorrupta burguesía catalana. Javier, la ciudadanía, usted donde viene, la ciudadanía catalana, se ha forjado durante muchos años de esos andaluces que fueron hasta allí. Claro. Ahora, quizás también son estos andaluces los que son más intolerantes de cara a la posible independencia de Cataluña y esa falta de quizás constitucionalidad, ¿no?, de lo que es el proceso que se está llevando allí a cabo. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo ese andaluz que ha ido hasta allí, que es verdad que la tierra le ha dado mucho, el trabajo le ha dado otro tipo de oportunidades que en ese momento no había aquí, llega a estos extremos? Mira, yo por mi apellido aparentemente soy catalán, mi bisabuelo sí, era de Belgari d'Urgell, de la zona de Urgell, en Cataluña, pero como era liberal y era en los años de Amadeo de Saboya, terminó exiliado en Sama de Langreo, en la cuenca minera. Y entonces yo tengo referencias y mi origen es, mi padre de la cuenca minera. Yo transcurrí por toda España. Yo fui a Montilla, he vivido en Montilla 2 años y medio, allí empezó mi carrera política, porque a los 3 años y medio con mi hermano nos meamos encima del alcalde, que además era el jefe local del movimiento, el jefe de Falange. Ahí comenzó mi sensibilización política a los 3 años y medio. Desde el balcón de mi casa teníamos una necesidad imperativa, la desalojamos sobre el alcalde, era un señor que pasaba. Eso son cosas de niños, cosas de niños, ¿no? No, hombre, yo puedo ponerme, dijéramos, en la condecoración de mi brillante pasado antifranquista que comenzó a los 3 años y medio. Lo digo porque hay gente que se impostan de antifranquistas cuando no existieron. Yo nunca he visto tanto antifranquista como ahora. Es una cosa espectacular, eso de amor o muerto gran lanzada, pero cuando Franco estaba éramos 4 y el cabo, pero 4 y el cabo, te lo digo porque yo estaba allá y sé quiénes éramos poca gente. Ahora en cambio no son todos, y ahora no, ni te cuento, ahora que Franco está muerto, aparecen antifranquistas de charanga y pandereta reivindicando la revolución que no son capaces de hacer ni de mantener, son pequeños burgueses radicalizados, yo te diría, es el esperpento histérico que no histórico, ojalá fueran históricos, que no llegan ni siquiera a eso. ¿Qué me preguntaste? ¿Cómo explicamos eso? Que estos andaluces que se fueron hasta Cataluña hoy pues tengan esa necesidad de quizás de volver a la tierra, no sé, de alguna manera lo que han tenido. Una de las cosas más terribles que han ocurrido en España es la victoria moral de Franco después de su muerte. Como Franco reprimió todo lo que fueron los derechos culturales, los derechos de libertad de las personas, entre ellos estaban los derechos lingüísticos, culturales, etcétera, etcétera. Inmediatamente la izquierda, yo vengo del Partido Socialista del Interior, Partido Socialista Popular, Partido Socialista Obrero Español, pero no de los últimos tiempos, yo te hablo de los años 70, cuando caían chuzos de punta en este país. Bien, pues pensaron
que defender lo que eran los criterios comunes, la bandera rojigualda no es monárquica. Es que como hay tanto burro, hay dos tipos de ignorantes. Los ignorantes en estado natural, que no son peligrosos, y los adulterados por el estudio, que siguen siendo ignorantes pero que piensan que no lo son. Bien, la bandera rojigualda no es la bandera de Franco ni monárquica, es la bandera liberal de la milicia nacional tras la insurrección de Riego en 1820. Por lo tanto, es una bandera revolucionaria que tuvo que aceptar Isabel II, cuya bandera borbónica es blanca, porque estaba en ese momento en un periodo de victoria liberal. Bien, pues esa bandera liberal, que en la Primera República, los presidentes de la Primera República, que eran gente ilustrada, Pi Margall, Salmerón, Estanislao Figueres, mantuvieron la bandera rojigualda, automáticamente se convirtió en una bandera orillada. En vez de decir España, decían esa chorrada que dicen Estado español, que si lo hubieran estudiado hubieran sabido que era la forma con que Franco definió su estado campamental en Burgos. Franco había la República Española y el Estado español. Que se entere la progresía de Pandereta. Eso es una definición franquista, como definió a su propio Estado. Sigamos. Y por lo tanto, lo progresista era lo propio y el ombligo. Y entonces nos encontramos con algo fastuoso, que es la izquierda haciendo el juego de la derecha reaccionaria, la derecha romántica del siglo XIX, la construcción nacional y la profundización en la diferencia que también se ha producido en Andalucía. Aquí en Andalucía tenemos la mayor cantidad de embajaditas en el mundo a la par con los catalanes. Ojo, que quiero decirte que el pecado es universal, ¿eh? Pues bien, de lo que se trataba es de dos cosas. Crear una oligarquía local, y cuanto más cerca estuvieras de tu propio grupo, mejor lo podrías controlar, y crear a toda forma y a toda costa las diferencias. Y en lugar de profundizar en lo que nosotros defendimos siempre, que fue, por ejemplo, la educación bilingüe. ¿Por qué? Porque la sociedad en Cataluña es bilingüe, caramba. Mi mujer es catalanoparlante porque la parieron en catalán, quiero decir, piensa en catalán, mis hijos piensan en catalán porque la lengua la da la madre, mis nietos en catalán y yo con ellos, con mi mujer hablo en castellano, mi casa es la representación real de lo que es Cataluña. Pero no, la lengua tiene que ser la catalana porque es la lengua propia, o sea, el castellano es la lengua impropia de los bastardos culturales o directamente bastardos como yo. Y entonces lo que nosotros hicimos, ciudadanos en Cataluña, es defender lo evidente. Primero, la unidad, que nos da la fuerza. Segundo, la igualdad. El hecho de nacer al norte del Ebro no me da mejores derechos que al sur del Ebro. Y en tercer lugar, la solidaridad. El hecho de que Cataluña sea una región próspera no significa que tengamos que ser una región egoísta, pero además por una razón incluso de lógica económica. Cataluña vende a Andalucía tanto como le vende a Alemania. En el momento en el que los separatistas de pandereta y de poco sentido común planteen la separación verdadera, van a perder el mercado valenciano, andaluz, extremeño, etc. Y en consecuencia nos encontraremos con una balanza de pagos en déficit. Pero el problema es que cuando no se dan datos y de lo único que se dice es viva lo mío y nosotros como somos ricos seguiremos siendo ricos, es un poco como aquel chiste barato que decían del comunista, que decía, bueno, cuando venga la socialización de los bienes de producción, entre las 5 vacas que tengo y las 7 que se van a repartir, me tendré 7. Bueno, pues esto, aplicado a Cataluña, es, yo te diría, casi impermeable poder explicar, porque la izquierda ha dimitido de los valores comunes y ha dimitido de defender la libertad y de defender valores sociales, y se ha convertido en una izquierda identitaria. Era el puyolismo de izquierdas. Y yo a mi amigo Miquel Iceta, que era miembro del Partido Socialista Popular conmigo en los años 70, le dije, mira Miquel, yo para ser nacionalista, pues mira, me apunto a Esquerra. Pero claro, es lo mismo que decir, para comer jamón 5 jotas, no prosciutto italiano. Entonces ellos han estado vendiendo prosciutto italiano y ha vencido Esquerra Republicana, que vendía jamón 5 jotas. Javier, ya por último, no le quito más tiempo, me gustaría que me dijera cómo se vive la política a nivel europeo, ya que quizás somos un poco novatos, ¿no?, todavía en entender la importancia que tiene hacer política en Europa para nuestra tierra, pero para nuestra tierra a todos los niveles, para claro, Córdoba en sí, desde Córdoba a Europa, como hemos dicho. ¿Cómo se vive la política a nivel europeo? Y quizá la gente pues debe tener constancia, ¿no?, de la importancia que tiene estar en Europa y tener ese sitio en el mapa. Te voy a decir algo que es quizás políticamente incorrecto y más en campaña. En Europa no hay drama ni teatro, hay trabajo.
Y en Europa las diferencias ideológicas y estratégicas que existen entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular y Ciudadanos, en el que yo estoy, y estoy porque defiendo la igualdad, la solidaridad y la unidad, existen, pero lo que existe es un convencimiento de que hay valores comunes que tenemos que defender de forma prioritaria y que esos valores comunes que tenemos que defender van con mucha más importancia y trascendencia que nuestro particularismo, que quién se lleva el gato al agua, que quién saca pecho diciendo esto lo hemos conseguido nosotros, esto lo he conseguido yo. Mira, hoy he recibido un Twitter o como diablos se llama, es que esto no entiendo, esa cosa que sale en internet, no sé, algo. Un Twitter, vale, un tweet. Puede ser de Esteban González Pons, que es el líder del Partido Popular, en el que hace una alabanza del trabajo común que se ha producido en el Parlamento Europeo con Ciudadanos y con el Partido Socialista Obrero Español. Y es verdad. Y lo que se ha hecho, que es de enorme calado, de enorme importancia, defensa en los momentos más duros del independentismo catalán, de la enorme propaganda que se realizó contra los valores esenciales de España, de democracia, de libertad, de convivencia, por parte del independentismo, que fue extraordinariamente eficaz ante don Tancredo, que era el señor Mariano Rajoy, que pensaba que como Franco las cosas se solucionaban de dos maneras, cosas que el tiempo ha resuelto, cosas que el tiempo resolverá. Bueno, pues no. La pudrición la hemos defendido contra esa pudrición en Europa todos juntos, socialistas, populares y ciudadanos. Y cuando lo reconoce una persona como Esteban González Pons y te encuentras que alguien que no está en tu partido y que estamos en contradicción, yo con él tengo absolutas contradicciones, te reconoce un trabajo común y tenemos la capacidad de entender que por encima de lo propio está lo común, a mí eso me llena de felicidad porque realmente haces un trabajo útil. Esa es Europa. Una Europa donde se trabaja sin sacar pecho, sin drama, sin estridencias, sin confrontaciones que en ocasiones son más patéticas que dramáticas. A mí el espectáculo del reñidero español, o sea, yo diría de la impostación que se produce en el Parlamento y en el Congreso de Diputados o en el Senado, o en los ayuntamientos o en las comunidades autónomas, oígame, trabajen con seriedad y el teatro lo dejan ustedes para cuando uno paga una entrada, se levanta el telón y aparecen los actores. Trabajo en común, unión, que hace la fuerza, como ha dicho al principio de la entrevista. Y discrepancias, caramba, que no se trata de todo el mundo, que naturalmente que sí, incluso en ocasiones, pues mire usted, no podemos ponernos de acuerdo, pues está muy bien, pero el cogerse por las solapas y el gritarse y el descalificarse, inevitablemente, la crisis que tenemos en España tenemos que solucionarla entre todos por dos razones. Primero, porque nadie tiene la razón completa. Y en segundo, porque inevitablemente la solución no reside en uno, sino reside en un conjunto. Y en esto creo, no sé si sirve para mucho y cuál va a ser mi glorioso futuro político, pero pienso lo que digo, aunque a veces, quiero decirte, pues uno se encuentra con algunas dificultades, pero yo tengo una ventaja, no tengo ninguna ambición y por lo tanto lo que trato es de tener paz conmigo mismo. Javier, muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer esta entrevista hablando de política, de cara a cara, atendiendo a la historia y atendiendo a muchas realidades, ¿no? A distintos niveles, como hemos dicho, de la política, europeo, nacional, incluso regional y local. ¿Quién va a ganar las elecciones generales? Te hago una tontería. Voy a quedar bien. El pueblo español. Ha quedado redondo, ¿no? Vale, ya está. Javier, muchísimas gracias por este parón en esta casa en Onda Media Televisión. Un abrazo grande. Gracias.